Primero que habría que aclarar es que la cantata no es exclusivamente un género religioso, sino que también existen cantatas profanas. O sea, el mismo Bach, por ejemplo, claro, 95% de su obra son cantatas religiosas, ¿no es cierto? Pero tiene un par de cantatas profanas. ¿M? Una de ellas muy conocida llamada Cantata del Café, que hace una alabanza al café, digamos, se puso de moda en esa época en Alemania. Eh, lo que define la cantata barroca es el hecho de tener, se cuenta una historia, ¿no es cierto? Y a través de un recitante o eh, que va acompañado de una técnica de bajo armónico, bajo continuo. Y por otra parte hay canciones que comentan, arias, ¿no es cierto? O coros que comentan el relato. Entonces, trasladado a la cantata popular, eh, se produce lo siguiente, es decir, por el evangelista o el relator o narrador, ¿no es cierto?, que va acompañado de una armonía con un instrumento, normalmente clavecín, es sustituido por un narrador que sin música, ¿m? Es decir, una especie de narración sin ningún fondo, o a veces pequeños fondos musicales, ¿no es cierto? Pero es un narrador que no canta. ¿M? Ese es el caso de la cantata popular. La narración no está cantada, a diferencia de la cantata barroca, donde el narrador canta, digamos. ¿M? Em, Canta de una manera que le permite contar historias. Eh, él pone un narrador que no canta, sino que hay una narración. Me parece que hay pequeños momentos donde hay una narración acompañada de una música de fondo, por así decirlo, como una melopea. Y por otra parte, las arias de la cantata barroca, que son cantos de solistas, son un par de solistas o coros, están reemplazados por cantos. ¿M? Todos los cantos propiamente tal de la cantata Santa María. Por eso que se le llama cantata, ¿m? Porque hay una historia que se está contando y que está siendo comentada por canciones. Son dos momentos que requiere el género cantata y el género oratorio y el género ópera también. ¿M? La diferencia es que con la ópera hay una acción escénica que se produce y en cambio en el oratorio y la cantata no. Están ahí, están de pie en el escenario. ¿M? Hay solamente música. Eh, y digamos, pero todos esos tres géneros comparten el hecho de que hay dos momentos. Es un momento narrativo en el cual se relatan historias que puede ser de forma cantada o no cantada, como en el caso de la cantata popular, y momentos en que se comenta esa narración, es decir, se la lleva, por así decirlo, al momento afectivo, ¿no? El otro es como el momento efectivo, donde se efectúan cosas. El otro es el momento afectivo en el cual se profundiza en el corazón, ¿no es cierto?, los contenidos de esa, mm, de esa acción. Tengo una experiencia muy directa respecto a la poca música religiosa que hizo Luis Advis, ¿m? Eh, y que a mi entender es una música funcional. ¿M? Lo que hace es una música totalmente, por así decirlo, em, digamos, para transmitir los contenidos religiosos. No hay ninguna crítica, ninguna postura como la del caso de la misa en Temporis Cordie de Orrego Salas, ¿no sé? Y muchas obras más que ponen, o los Requiem de Britten, ¿no es cierto? Varias obras en que digamos, la figura de la alabanza, o sea, el elemento eh, de transmisión de la verdad, ¿no es cierto?, está siendo cuestionado. Aquí no, de lo que yo conozco, digamos. ¿M?
traté de ubicar el catálogo de las obras completas de Luis Hadri, que son como 150, a ver si había otras obras religiosas, y no encontré. Lo que yo conozco de manera directa no tiene que ver con eso y que son solamente dos piezas. ¿M? Hay una cantata que se llamó Cantata de Primavera o Oratorio de Primavera, y que está en el contexto de un breve paso que tuvo el maestro Luis Advis por el movimiento de Schoenstatt, al cual yo también pertenezco. Por eso que conozco un poco de primera mano todo aquello. Eh, Esa cantata de primavera se compuso en los años 50, ¿no es cierto? Cuando el joven Advis estaba en la juventud universitaria del movimiento de Schoenstatt, ¿m? Que era un movimiento que en Chile se había establecido no hace tanto tiempo, no hacía tanto tiempo, y que estaba en sus inicios. ¿M? Pero es de la época de la generación de, por ejemplo, del ex eh, arzobispo de Santiago, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, ¿no es cierto? Él, contemporáneo de esa época, digamos, ¿m? De esa gente estuvo allí. Eh, y esa cantata se hizo para celebrar, digamos, y poner de relieve los contenidos de la, de la mística del movimiento de Schoenstatt, digamos, que es un movimiento católico como tantos otros. Dentro de la iglesia hay, tal como hay congregaciones, jesuitas, carmelitas, etcétera, ¿no es cierto? Hay lo que llaman movimientos apostólicos, que son como, como agrupaciones más sueltas que tienen diferentes tipos de- de relación jurídica entre sí y que animan la vida eclesial. ¿M? En ese contexto se hizo esa cantata y, y esa cantata se volvió a estrenar el año 75, 75, en la cual yo participé, por eso que la conozco de primera mano, y llamamos a Luis Advis, y Luis Advis acompañó al armonio. ¿M? Se hizo con coro masculino y armonio, que era la versión original. ¿M? Incluso tuve en mis manos la partitura original escrita por él, que es una partitura muy, por así decirlo, precaria, estaba anotada de manera muy abreviada, ¿m? Con el bajo, por así decirlo, y la voz arriba, unos pocos acordes, y Luis Abdi la leía, ¿no es cierto?, de acuerdo lo que él mismo había escrito, y entonces se podía de allí hacer todo. ¿M? Y era una obra muy bonita, inspirada, ¿no es cierto?, en lo que siempre fue un poco el lenguaje de Advis, que era un lenguaje eh, como postromántico wagneriano. ¿M? Eh, el texto, esa es una obra. La otra obra es una obra en la cual también tuve como de cerca, que es una canción que ayer le mandé el enlace, y que es una canción que se hizo con motivo de una peregrinación al Santuario Nacional Chileno de Maipú, el Santuario de la Virgen del Carmen, ¿no es cierto? Y, y yo en esa época, yo mismo con un grupo de gente de Schoenstatt tenía un grupo de canto, se llamaba el Grupo Kairos, participamos en varias eventos, ¿no es cierto? Hay que pensar que en esa época, estoy hablando como del año 78, 79, 80, eh, estaba en plena época de dictadura, había, digamos, había cierta libertad, digamos, para organizar cuestiones que a veces no eran directamente, ¿no? O sea, había como bueno, tal como existía la revista Hoy, existían varias revistas como de oposición. También había una cierta oposición de la iglesia, que pensé que esa era la época del cardenal Silva Enrique, existía la Vicaría de la Solidaridad, es decir,
había una cantidad de cosas que se podían hacer y que de alguna manera eran toleradas. Por ejemplo, el famoso festival de una canción para Jesús, donde se hacía, donde gente como la Cecilia Cheñí, estrenó canciones, y otra gente, y se hacían canciones de Víctor Jara entre medio, y qué sé yo, como que no pasaba muchas cosas. Em, y en ese contexto, bueno, el grupo nuestro participamos allí, ¿no es cierto? Y entonces uno de los, eh, participantes de este grupo eh, compuso un texto para esta gran peregrinación, que fue una peregrinación multitudinaria, digamos, muy grande, eh, que yo creo que fueron como 1 millón de personas las que se reunieron. Entonces se veía la foto de arriba, estaba prácticamente la calle 5 de Abril, llegamos hasta llegar a lo que es hoy Américo Vespucio, está lleno de gente, hasta el templo. Y, y se compuso esa canción, él compuso el texto, y fuimos a la casa de Luis Advis y le dijimos, maestro, tenemos esta canción, este texto, háganos un himno. Y y el maestro Advis lo hizo ahí mismo, con nosotros ahí mismo, digamos, ¿no? Entonces, lo que habla de su oficio, digamos, porque no se demoró nada en hacerlo, nos lo enseñó ahí mismo, lo aprendimos, etcétera, y nosotros lo divulgamos. ¿M? Y esa canción se canta, digamos, en el ámbito de iglesias, es una canción bastante conocida. ¿M? Están absolutamente dentro de lo que él siempre hacía, o sea, porque hay compositores que hacen un tipo de música, por así decirlo, más clásica o más docta, y después hacen una música que es más para, o sea, para música religiosa distinta, o cuando es música, por así decirlo, política, que es distinta, digamos. O sea, por ejemplo, el caso de Juan Amenábar, si uno piensa no sé, la música docta que él hacía y después las canciones religiosas que él hizo, qué sé yo, eran totalmente distintas. Y yo también, o sea, yo he hecho mucha música religiosa, pero la música así como docta es distinta, porque uno va hacia otras cosas. En el caso de él hay como una homogeneidad, diría yo, ¿no? Y que está marcada por aquello que te dije de antes, que es este lenguaje armónico que él nunca lo dejó. ¿M? Creo que hay una que otra obra de su música docta que es un poco más avanzada, digamos, respecto, hay algunas obras para piano, ¿no es cierto? Pero en general el lenguaje de él es un lenguaje postromántico alemán, diríamos. Esa es la armonía que está en juego, ese es el estilo. ¿Ah? Y bueno, esta música naturalmente que es sencilla, es sencilla, eh, pero recoge elementos del cromatismo de la música alemana. ¿M? Pero lo mezcla con lo que él siempre ha hecho, ¿no es cierto?, con lo folclórico. ¿M? Lo que tenía Advis, que sabía hacer cosas como una música eh, que tuviera una llegada como clara, porque ¿no es cierto?, el público iba a ser gente que no estaba en la música contemporánea, por así decirlo, sino que era público sencillo, eh, era gente que tenía que aprenderse la música de oído porque no sabían leer música, ¿no es cierto? Entonces él sabía meterse en eso y siempre lo supo, porque tanta música, la música que él hizo es, él como buen músico de teatro, ¿no es cierto? Que sabía hacer música para gente que no leía música, entonces hacía cosas que las tenía que enseñar por oído. Y a eso sabía sacarle mucho provecho artístico, ¿no? En obras que verdaderamente o sea, marcan un giro estético dentro de la canción chilena.